Albert, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Primero, gracias a Red Impulso y a todos los participantes. No sé si voy a llegar a deleitaros, como dice Erika. Lo voy a intentar, pero es indudable que la temática es de total actualidad, ¿no? Estamos en un momento donde la resiliencia pienso que ha adquirido un nivel diferente bueno, muchas cosas han adquirido niveles diferentes a hace solo 2 meses, ¿no? Si me permitís, voy a compartir la pantalla para poder seguir el hilo de la presentación. Bueno, vamos a hablar de un proyecto que estamos desarrollando en Tarrasa que se llama Tarrasa Preparada y Resiliente. Es un proyecto que iniciamos en el anterior mandato ya. Es un proyecto que estamos llevando de forma transversal 2 departamentos, el Departamento de Tecnología, que incorpora todas las tecnologías de ciudad o Smart City, y el Departamento de Protección Civil. De hecho, la responsable de Protección Civil, Vicenta, que es la compañera de viaje en este proyecto desde el principio, no ha podido participar porque está en una de las reuniones de emergencia propias de la situación en la que estamos. Pero vamos, es un proyecto que llevamos a la limón entre los 2 departamentos. Primero, un poco de antecedentes y de introducción para meternos en harina de lo que es nuestro proyecto. Todo el mundo conoce más o menos el concepto de resiliencia urbana llevado más al ámbito humano, o resiliencia humana, ¿no? Entendido como la capacidad que tienen las personas de superar una pérdida, normalmente de un ser querido, cómo la afrontan, cómo lo superan y cómo salen reforzados. En el ámbito de las ciudades el concepto es estrictamente idéntico. O sea, se trata de cómo las ciudades pueden prever las amenazas que pueden generar impacto en la ciudad, cómo los absorben estos impactos, cómo responden y se recuperan ante la crisis y sobre todo cómo se sale reforzado. Porque luego veremos que en sí la resiliencia es un proyecto de mejora continua. Y ser resiliente no quiere decir ser invulnerable, ni tampoco quiere decir hacer enormes inversiones de infraestructuras defensivas. Realmente hay muchísimo que mejorar antes de llegar a hacer grandes inversiones en infraestructura. No digo que no sean convenientes, si así lo estiman las organizaciones, pero como veremos hay muchísimas cosas que mejorar antes de ponernos a hacer grandes inversiones defensivas o en infraestructura. Tarrasa, si vamos a la historia, Tarrasa es una ciudad que tiene el triste honor de haber sido la ciudad donde ocurrió la catástrofe atmosférica o meteorológica más grave del Estado. En 1962 hubo unas riadas que en Tarrasa, su entorno, murieron más de 1000 personas y esto en el fondo marcó hasta cierto punto la evolución de la ciudad a partir de ese momento. Y también hace relativamente poco tuvimos un vendaval, que es un fenómeno atmosférico muy poco común en nuestra latitud y que ocasionó enormes daños en los bosques anexos a la ciudad, pero también enormes daños internos, incluso sufrimos la pérdida de dos vidas humanas. Y si vamos un poco más atrás, para intentar tener un reflejo claro de lo que es la historia, os querría explicar el caso de Siena, ¿no? Siena era una ciudad que a mediados del siglo XIV se las prometía muy felices, era una de las principales ciudades-estado del norte de Italia, había iniciado proyectos como la construcción de la catedral más grande de la cristiandad, había unos pintores, o el arte en la ciudad estaba muy valorado. Los hermanos Lorenzetti pintaron 2 frescos en los muros del Consejo de la ciudad que representaban el buen y el mal gobierno. Y en el buen gobierno pues se ve un gobernante sabio, asistido por la sabiduría, la templanza, la justicia tiene un elemento clave. Todos los representantes de la ciudad están dibujados con sus caras estrictas y en cambio en el ámbito del mal gobierno pues está el demonio, la guerra, la enfermedad. En 1348 llegó la peste a la ciudad, en verano murió la mitad de la población y a final de año 2/3 de la población había muerto, incluidos los hermanos Lorenzetti y la inmensa mayoría del Consejo, y la ciudad ya dejó de ser a partir de entonces lo que había sido y nunca más se recuperó. La catedral, por supuesto, se abandonó, la zona de expansión ahora es un parking, yo he aparcado, se ven los cimientos de las columnas de la expansión que no se llegó a realizar, y a partir de ese momento surgió un
digamos, un nuevo servicio en las ciudades del norte de Italia, que eran los servicios de salud comunitaria. Al principio generaron más problema que beneficio, porque organizaron procesiones que no ayudaban en nada, pero poco a poco fueron introduciendo temas de confinamiento, temas de cuarentena, temas de destrucción de los bienes de las personas que habían muerto por la pandemia. En el fondo, con mucho desconocimiento de la enfermedad, el propio de la época, empezaron a actuar sobre la higiene y la salud a nivel comunitario. Y eso hizo que los siguientes brotes de la enfermedad en las ciudades donde habían desarrollado estos servicios de salud comunitaria cambiasen y fueran mucho menos destructivos que los que fueron originalmente. Tampoco hay que ir tan lejos. En Nueva York en el 2003 hubo un blackout, un apagón en la zona noreste del país que ocasionó enormes pérdidas. También motivadas por falta de previsión en la interconexión de los equipos de distribución energética. Y, por ejemplo, en Barcelona, en el 2007-2008, hubo una serie de acontecimientos catastróficos, inundaciones, nevadas, un apagón que ocasionó que durante mucho tiempo en la ciudad hubiera grupos electrógenos en las calles. Y a partir de ese momento, el alcalde de entonces, que era el Jordi Hereu, inició un proyecto que le llamaron acrónimos 3S, era Security and Services Supply, que era un proyecto que es la génesis de la metodología que estamos utilizando en Tarrasa. Otro ejemplo también de resiliencia urbana o de resiliencia en general es el de Japón en el 2011. El 11 de marzo tuvieron el tsunami y la posterior crisis nuclear. Y el 8 de septiembre ya en las zonas donde estaban totalmente destruidas, como se ve, ya estaban sembrando. E incluso un año después fueron proclamados sede olímpica, con lo que supone de reconocimiento internacional, aunque ya sabemos todos que desgraciadamente no se van a hacer las Olimpiadas. Pero consiguieron eso. Y eso fue la combinación de una sociedad resiliente junto con una acción política orientada a la recuperación, de una forma clara y directa. A nivel de organismos multilaterales, la ONU tiene un departamento, que es ONU Habitat. La sede del Departamento de Resiliencia Urbana de ONU Habitat está en Barcelona. Y existen otros departamentos de Naciones Unidas también orientadas a la superación de catástrofes, principalmente en el tercer mundo. Y un tercer elemento multilateral que ha tenido mucha importancia en los últimos años es la Fundación Rockefeller, que ha tirado adelante el proyecto 100 Resilient Cities, que articula dos objetivos: el de generar un framework de trabajo de la resiliencia y planes directores en un conjunto de 100 ciudades de todo el mundo, y patrocinar la creación de la figura del Chief Resilience Officer, que sería la persona orientada a velar por el desarrollo de la resiliencia urbana en una ciudad. Barcelona es un referente en resiliencia urbana. Barcelona tiene un departamento de resiliencia urbana desde prácticamente esta época, 2007-2008. Organiza la Barcelona Resilience Week, que desgraciadamente este año se ha tenido también que suspender, pero en el fondo es innegable que para nosotros es un referente en el que fijarnos. Los hechos destacados o las líneas destacadas de nuestro proyecto. Hemos de estar preparados. Hoy en día una sociedad moderna con unos ciudadanos exigentes seguramente no juzgarán a los dirigentes de una ciudad por los acontecimientos que suceden, porque a veces, como decíamos antes, los acontecimientos serán imposibles de evitar. Pero sí nos juzgarán por qué medidas hemos tomado para evitar que el impacto sea mayor que el que hubiera sido si no se hubiera hecho nada. Por tanto, es obligatorio en una sociedad actual estar preparados ante los impactos más habituales que pueden afectar. ¿Y cómo lo queremos hacer? Lo queremos hacer proponiendo, facilitando herramientas tanto a la ciudadanía como al ayuntamiento. Tener herramientas, tener sistemas que nos permitan tener una respuesta mejor ante problemáticas que puedan haber. Y también disponer de una parte de la organización que sea experta, que tenga el suficiente expertise sobre estas situaciones que pueden acontecer para que puedan aconsejar a los dirigentes, aconsejar a la toma de decisión directiva. Hemos dicho antes que hay una relación, nosotros estamos llevando el proyecto en común entre protección civil y tecnología.
Realmente la resiliencia es una temática que se trabaja antes y después de la emergencia, pero es innegable que hay enormes sinergias entre los dos momentos. Por tanto, es muy importante tener un departamento formado e informado y que permita asesorar al equipo directivo cuando sucede una emergencia que normalmente se desencadena a toda velocidad. Y el método para tirar adelante un proyecto de resiliencia en un ayuntamiento es el desarrollo de proyectos de mejora. Este es un proyecto de mejora continua. Nosotros hemos iniciado, como decía, hace un año y medio aproximadamente. De hecho, empezó en el anterior mandato, pero uno de los mayores éxitos, pienso yo, es que los partidos políticos que se presentaron a las elecciones el año pasado, en la mayoría, en sus programas electorales, se contemplaba el concepto de resiliencia urbana porque ya se había trabajado. Y de hecho, ahora mismo hay un equipo de gobierno que no tiene nada que ver con el anterior y en los ejes directores del programa de gobierno para este mandato tiene un papel protagonista el concepto de resiliencia. Por tanto, vamos a trabajar en la resiliencia, vamos a trabajar ahora y vamos a trabajar a partir de ahora. Porque no tiene sentido trabajar el concepto de resiliencia tal como lo queremos trabajar nosotros con un proyecto que comienza, se desarrolla y finaliza. Nunca va a finalizar. Es un cambio de funcionamiento de la administración y de la ciudad. Y un tema muy importante para nosotros es que hemos de tener especial cuidado con los colectivos vulnerables. Como decía, trabajamos transversalmente. Mi ámbito de actuación, que son los proyectos de ciudad, los proyectos tecnológicos de ciudad, me obliga y ya me parece, es lo suyo, trabajar mano con muchos departamentos. Y en concreto, por ejemplo, con innovación, pues trabajamos y estamos totalmente alineados con el plan de especialización y competencia territorial que ha desarrollado Tarrasa y que se dirige a la salud, a la promoción de la salud y de la vida saludable. El colectivo de personas vulnerables, principalmente derivado en muchos casos de la problemática del envejecimiento de la población, ha de ser un elemento o va a ser un objetivo clave, porque serán seguramente los más afectados cuando haya una catástrofe. Y otro elemento a tener en cuenta en este aspecto es que la vulnerabilidad o la dependencia en nuestra ciudad y seguramente en la mayoría de las ciudades que están escuchando es, en nuestro caso, tiene género. Por razones demográficas, la mayoría del colectivo dependiente es mujer e incluso también el colectivo de personas que trabajan en este sector mayoritariamente es mujer. Hemos de tener la perspectiva de género como un elemento clave y queremos introducirlo desde la fase de diseño. De hecho, ya hemos empezado a desarrollar un informe de impacto de género para que la perspectiva de género sea algo básico. Y por último, tener muy claro que el ayuntamiento puede liderar, que el ayuntamiento puede promover, pero que el ayuntamiento no puede totalmente controlar un proyecto de este estilo. Porque el ayuntamiento obviamente ofrece una enorme cantidad de servicios públicos a la ciudadanía, seguramente es la administración, al ser la más cercana, que ofrece más servicios a la ciudadanía, pero no son los únicos. Otras administraciones, otros colectivos, incluso empresas, ofrecen servicios que son críticos y que se han de tener en cuenta cuando estudias el concepto de resiliencia. ¿Cómo lo atacamos nosotros? Lo atacamos desde el punto de vista de que consideramos la ciudad como una red de servicios públicos interconectados, de forma que el impacto en un servicio puede tener impacto en otros servicios porque existe una interdependencia entre ellos. Pensamos que la ciudad se puede identificar con un sistema biológico y en la medida en que se interconecte mejor y tengamos más controlada el funcionamiento de los diferentes servicios, igual que un ser humano o un ser biológico, los diferentes órganos colaboran, la sostenibilidad del sistema será mayor. Esta es nuestra idea. Esta sería una hoja de ruta del proyecto. En un inicio lo que hicimos es un estudio inicial de la resiliencia urbana. Ahora explicaremos los resultados. La idea es hacer un demostrador. Utilizamos una metodología desarrollada a partir de las experiencias o la situación de Barcelona y desarrollada a partir de los trabajos del IQS, el Instituto Químico de Sarriá. Y con esta metodología lo que hicimos es analizar un conjunto de servicios críticos. Con posterioridad generamos o hicimos unos talleres de creación de estrategia para determinar riesgos e impactos en la ciudad y empezamos a trabajar la redacción del plan de resiliencia urbana para los próximos años.
Y en esa línea hemos hecho, o estamos tirando adelante un proceso participativo en el que los primeros pasos han sido una encuesta, en la que luego explicaré los resultados, con el objetivo de incorporar la resiliencia urbana como un elemento de acción política e incorporarlo también en la estrategia tecnológica de la casa. Nosotros, como ya veremos, tenemos una estrategia tecnológica de dotarnos de una plataforma de ciudad inteligente y la resiliencia urbana será un elemento capital en esta estrategia. Hablando del estudio inicial, hicimos un análisis de 28 servicios y cuando hicimos de diferentes sectores, aquí tenéis 6 de los sectores donde se repartían estos servicios, y de estos servicios analizamos las infraestructuras que se utilizaban para prestar dichos servicios. O sea, el objetivo es analizarlo en la medida posible de una forma profunda. En algunos servicios era un proyecto limitado, quería ser un demostrador y por tanto no llegamos hasta el final y nos quedamos en las relaciones entre servicio y servicio, pero en otros llegamos a las relaciones entre infraestructura e infraestructura. Cuando una infraestructura vinculada habitualmente a un servicio falla, ver también cómo este fallo puede afectar al funcionamiento de otro servicio. Había diferentes objetivos de este estudio inicial. Primero, crear comunidad, identificar a los actores. Son objetivos que están también guiados un poco por la metodología establecida, ¿no? La idea es identificar tanto a los servicios encargados de la gestión de los servicios públicos o los equipos orientados a la gestión de los servicios públicos, como los equipos orientados a dar respuesta a los fallos que pudieran haber. Estudiamos la interdependencia, cómo el hecho de que fallara un servicio o una infraestructura impactaba sobre los demás. Y también hicimos un análisis de los riesgos y los impactos que podían afectarnos de una forma más habitual. El resultado fueron un conjunto de reuniones y talleres y de ellos surgieron 47 proyectos de mejora, algunos de los cuales, aunque fuera un proyecto demostrativo, se han puesto en marcha. De esos 47 proyectos de mejora, solo 15 eran proyectos vinculados a instalaciones e infraestructura, o sea, proyectos de inversión. El resto eran proyectos predominantemente de coordinación, de compartición de datos, de compartición de infraestructuras que a veces no estaban redundadas y que de esta forma lo podíamos redundar entre un servicio y otro. El objetivo fue detectar estos proyectos de mejora. Y paralelamente lo que hicimos es iniciar todo el proceso de divulgación orientado a extender el concepto de residencia urbana a nivel de la ciudad. Hicimos unas conferencias en las que contamos con Jordi Hereu participó Ares Gabás, que es la responsable de la Chief Residence Officer del Ayuntamiento de Barcelona, también el cónsul del Japón, que nos explicó un poco cuál va a ser el impacto en las ciudades de todas las experiencias del 2011. Y a partir de ahí iniciamos una encuesta en la que participaron 439 personas. Esta encuesta se realizó principalmente durante el otoño del año pasado. Era más o menos una encuesta que fue equilibrada en cuanto a hombre y mujer, eminentemente de personas que vivían y trabajan en Terrassa, pero bueno, también había un porcentaje que solo trabajaba, y el rango de edades de personas que participaron eminentemente fue de entre los 31 y los 60 años. De todos los encuestados, una importante mayoría conocían el concepto de resiliencia, pero solo unos pocos, o solo un 26%, conocían el concepto de resiliencia urbana, el concepto de resiliencia aplicado a las ciudades. Y analizando los diferentes impactos que podía haber en la ciudad, este fue el reparto que hubo más o menos. Eminentemente, los pueblos son fruto de su historia. Pues aquí las inundaciones eran los que importaba más o lo que daba más miedo o consideraban que era un riesgo más plausible a la ciudadanía. Y detrás la contaminación del aire y los incendios forestales. Curiosamente, solo una de las 439 personas auguró como un posible impacto una pandemia. O sea, lo digo porque realmente esta situación que nos ha afectado ahora, desde luego, no podía ser más imprevista. En una encuesta de este estilo, donde preguntaban a la ciudadanía cuáles eran los riesgos e impactos, solo una de entre 439 personas lo apuntó como un posible impacto a tener en cuenta en nuestra ciudad. Y analizando los sectores, desde el punto de vista de su vulnerabilidad,
la mayoría se dirigieron hacia el sector sanitario, el sector servicios y en parte a la movilidad y el medio ambiente. Como vemos, aquí las personas se dirigieron más hacia lo que consideraban el servicio más esencial. Yo creo que acertaron profundamente en cuanto a que cualquier emergencia afecta enormemente sobre el sector sanitario. Cualquier ampliación de contenidos en ese sentido hoy en día es un poco sobrante. Y desde el punto de vista de cuáles habían reaccionado mejor ante crisis o emergencias que habíamos tenido en un pasado, también la ciudadanía valoraba principalmente el sector sanitario como el departamento que más se podía valorar. Los resultados de estas encuestas sirvieron como un elemento más para ver por dónde teníamos que seguir. Lo que vimos es que estaba claro que era un proyecto de ciudad, no es un proyecto de ayuntamiento, es un proyecto a nivel ciudad donde tenemos que involucrar a todos los servicios implicados. Además es un proyecto en el que tiene que haber un claro convencimiento político y de la alta dirección. No es un proyecto que surge desde lo técnico. Puede surgir nosotros en el fondo muchos servicios municipales somos advisors internos y podemos proponer. Pero desde luego tiene que estar totalmente sostenido por una decisión política fuerte. Y que no se trata de hacer inversiones, sino que se trata de cambiar las cosas y cambiar la forma de hacer y la organización. A veces es mucho más difícil que simplemente tener dinero. Yo creo que los proyectos caros no son los que valen más, sino son los que cuestan más. Y cualquier proyecto que obligue a hacer las cosas de forma diferente es un proyecto complicado y caro en recursos, aunque no en dinero. Y nuestro proyecto se basa en 3 pilares. Primero, la metodología. Entendemos que la metodología que hemos utilizado la hemos evaluado y nos sirve. Es una metodología que prima la comunicación y la formación de comunidad. Y por tanto, nuestra idea de utilizar esta metodología dentro de un proceso de mejora continua es uno de los pilares del proyecto. Otro es la comunidad. Montar el comité de residencia, montar una cierta organización que vele por la residencia en la ciudad y organizar lo que la metodología denomina mesas de residentes. En un caso verticales, para tratar un servicio y cómo todos los diferentes impactos que puedan acontecer afectan a ese servicio, y las mesas de residencia horizontal donde se trabaja un riesgo y sobre ese riesgo se analiza el impacto que tiene sobre todos los servicios. Y por último, la plataforma. En su día utilizamos una plataforma a la que teníamos acceso, hoy en día esa plataforma no está disponible y en el ámbito de la plataforma, bueno, es un tema que comentaremos un poco más tarde, pero en el ámbito de la plataforma tenemos unos objetivos muy claros que ahora explicaremos. De los trabajos previos, lo que hemos llegado de momento es a hacer una propuesta de los objetivos estratégicos sobre los que hay que hacer foco. Entendemos, muchos de los objetivos son lógicos, ¿no? Tenemos que hacer foco en la resiliencia social. Como decíamos, los colectivos vulnerables son un objetivo número 1 para nosotros. Tenemos que profundizar en la confianza de la ciudadanía sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Muchas veces los servicios públicos se da por entendido que funcionan y no solo nos quejamos cuando fallan. La ciudadanía ha de entender y ha de conocer qué hay detrás de todos esos servicios públicos. Es muy importante para que los pueda valorar. Bueno, en definitiva hay un conjunto de objetivos, entre ellos la reconversión TIC y aprovechar todo el desarrollo de la Internet de las cosas, el apoderamiento ciudadano, la resiliencia climática. No podemos perder el foco e incorporar los objetivos de los diferentes organismos en el ámbito de la lucha contra la crisis climática. En definitiva, tampoco me quiero extender sobre los objetivos planteados porque hoy por hoy son objetivos que están sobre la mesa y preparados para la discusión política. La idea es que durante este ejercicio aprobemos el plan director, no partimos de cero y por tanto empecemos ya a trabajar en el plan de actuación del año que viene. Como decíamos, no partimos de cero, hemos de organizar la mesa de resiliencia, hemos de abundar en la actualización de datos y en la incorporación de nuevos servicios al estudio y hemos de entrar en el ciclo de mejora continua. Hemos de generar proyectos de mejora, generar una batería de indicadores y anualmente ir aplicando el concepto de mejora continua para retroalimentar el análisis con los resultados obtenidos en la actuación anterior. Desde el punto de vista de plataforma tecnológica quería hacer un inciso que
no sé si me estoy extendiendo mucho, Erika, en todo caso me cortarás. No te preocupes, sí, vale. Continúa. En el ámbito de plataforma tecnológica, Tarrasa, junto con 7 ciudades más, entre ellas el Hospitalet en Cataluña, hemos conseguido una subvención de Red.es, del Programa de Territorios Inteligentes, orientada a poner en marcha casos de uso de ciudad inteligente basada en la información proveniente de los edificios, en este caso. Es una visión que nos permitirá incorporar todo el despliegue de Internet de las cosas a un caso de uso, que es uno de los 19 que hemos incorporado y que podéis que encontraréis explicados en la plataforma de participación ciudadana del Ayuntamiento. Uno de los 19 es organizar o poner en marcha una plataforma de gestión de la resiliencia, una plataforma tecnológica. Con una visión eminentemente partiendo de la sensorización de las infraestructuras, para que de esta forma tengamos una idea clara de cuál es el estado de cada infraestructura y a partir de ahí podamos tener una idea de cuál es el nivel de funcionamiento de los diferentes servicios. Y nos pueda servir como una plataforma donde podrá hacer incluso simulaciones y ver qué impacto tiene sobre el funcionamiento de la ciudad que una emergencia provoque que un servicio caiga, ¿no? La idea es esa idea. Pero no obstante también tenemos otra idea que estamos trabajando con el Servicio de Innovación, con Esther, que seguramente estará entre los que están participando en el webinar, con Esther, que es nuestra directora de innovación. Estamos trabajando el concepto de cobra pública e innovación para poder dotarnos de una plataforma de ciudad inteligente. Aquí hemos hecho ya una consulta al mercado. Como siempre pasa, bueno, como puede pasar o como además está totalmente reconocido y aprobado en el ámbito de la innovación, las cosas no se hacen bien a la primera. Yo entiendo que esta primera consulta al mercado no ha tenido los resultados que podíamos esperar. Hemos de incorporar nuevas temáticas que están impactando muy fuerte en los ámbitos tecnológicos, como por ejemplo los gemelos digitales, las tecnologías digital twin, o la aplicación del BIM, del modelaje informático de edificios a la ciudad, al modelaje informático de ciudades, ¿no? Hemos de incorporar estos elementos que yo pienso que nos permitirán disponer de esta plataforma de simulación. Podremos tener una réplica virtual de los funcionamientos de los procesos de ciudad vinculados a los servicios críticos y de esta forma poder avanzar en... Estamos hablando de innovación, porque realmente hoy por hoy no existen estas plataformas en el mercado. Por lo tanto, tendremos que empujar desde la red Impulso, desde ayuntamientos, para que se vayan generando o se van desarrollando los procesos BIM y las tecnologías para que se puedan aplicar aquí. Y no quiero acabar sin hacer una reflexión sobre la situación en la que nos encontramos. Tampoco hay que irse al medievo para encontrar un caso similar. Leyendo estos días sobre la pandemia, sobre sus impactos, he visto algún informe sobre el impacto de la gripe española, que, como sabéis, sucedió entre 1918 y 1920. Se llamó gripe española, no sé si todo el mundo lo sabe, no porque se originara en España, sino porque en 1918, cuando surgió, la inmensa mayoría de los países donde tuvo impacto fueron los países de la contienda. Había un control de prensa y no se informó de la situación. Y en cambio en España, que era un país neutral, que también tuvo impacto, sí que se informó, hubo un impacto mediático y a partir de ahí ese impacto mediático generó que se bautizara con gripe española, una gripe que no tenía nada que ver con nuestro estado. Pero bueno, el tema es que esa gripe impactó a nivel global, fue una pandemia global, murieron más personas que en la Primera Guerra Mundial, y las ciudades de Estados Unidos tuvieron diferente actuación frente a la crisis, ¿no? Frente a la evolución de la pandemia. Aquí tenéis, por ejemplo, algunas fotos de San Francisco. En San Francisco la mascarilla se propuso desde el ayuntamiento, desde el Estado se argumentó que no era útil la mascarilla, incluso hubo una liga antimascarilla que organizaba manifestaciones en San Francisco en 1918. Eso provocó que se aboliese a mitad de la crisis y que el impacto en San Francisco tuviera un rebote importante. Hubo rebotes de la pandemia durante los siguientes años, pero el segundo rebote
en San Francisco fue bastante importante. Y un artículo que me ha parecido muy interesante de unos investigadores americanos que han publicado recientemente analiza cuál es el resultado de la recuperación económica de las ciudades en relación con lo que ellos llaman NPI, que sería la intervención no farmacológica de la administración en relación a la pandemia, o sea, todas las normas de conducta, todas las normas de restricción, cómo se aplicaron, cuándo se aplicaron y cómo se aplicaron en las diferentes ciudades, porque en Estados Unidos pues, había más libertad a nivel de ciudad para aplicar estas problemáticas. Y lo que se demuestra por el estudio es que aplicar antes y más intensamente esta intervención no farmacológica, lo que generó es que las ciudades recuperaron su situación económica antes en relación con las que fueron más laxos en aplicar medidas. Realmente lo que deprime económicamente no es el aislamiento, sino es el resultado de la pandemia posterior, ¿no? Yo pienso que hemos de tener muy claro que los ayuntamientos, ahora quizá no, porque estamos en esta situación de emergencia, pero pronto los ayuntamientos y las ciudades tendrán un papel protagonista. Un papel protagonista en cómo consolidar aptitudes y consolidar actuaciones saludables, cómo incidir en la restricción de accesos, en la restricción de horarios. Hemos de tomar un papel protagonista a nivel de ciudad, porque, aparte porque somos la administración más cercana, porque nuestra actuación pues, seguramente generará que salgamos más reforzados o menos reforzados de esta crisis. En el fondo, nosotros, como hemos dicho al principio, trabajamos la resiliencia urbana desde hace tiempo, pero ahora es indudable que la resiliencia ha adquirido un nivel y un protagonismo que era totalmente diferente al que tenía hace 2 años. Hasta aquí lo que os quería explicar en cuanto a mi presentación y a la experiencia que estamos teniendo en el Ayuntamiento de Tarrasa en relación a la resiliencia urbana. Si te parece, Ica, pues podemos abrir un debate y aportar diferentes visiones. Perfecto, Albert. Bueno, lo primero, muchas gracias por compartir con todos nosotros y nosotras pues, bueno, la experiencia de un ayuntamiento como Tarrasa en una materia tan compleja como es la resiliencia urbana. Por si hubiera alguno o alguna que no ha estado en webinars anteriores, ahora vamos a abrir un proceso de preguntas, ¿no? Machaque, en este caso, a Albert. No preguntas, sino es un espacio de debate, de reflexión. En este caso, ¿vale? Para que yo os pueda desenchufar los micros, porque os tengo a todos ahora mismo en mute, sí que os agradecería, para poder identificaros de manera más rápida, que utilicéis la opción de levantar la mano en el chat. Debajo, en la parte de abajo tenéis esa opción, entonces a mí me aparece y os puedo desconectar. Dicho esto, yo no sé si alguien quiere pues, bueno, compartir con todos nosotros y nosotras alguna reflexión, lanzar alguna pregunta a Albert o al resto de compañeros y compañeras. Hola. 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 ¿Podemos preguntar así directamente por el vídeo? Sí. Bueno, hola. Pues yo soy Ignasi Fontanals. Hola, Albert. Con Albert hemos estado trabajando en el proyecto durante mucho tiempo. Yo ahora estoy en una empresa del Quebec canadiense y trabajando a nivel europeo temas de gestión de crisis y resiliencia. Entonces yo quería aprovechar para que Albert nos diera su opinión sobre los últimos años. El tema de la resiliencia urbana era como un concepto bastante incipiente, donde, como ha dicho Albert, no existía en el mercado nada parecido, había un debate bastante académico de I+D. Tarrasa ha sido una de las ciudades pioneras en aplicarlo. Entonces yo quería hablar sobre que esta crisis lo que ha hecho, no sé si lo que ha hecho es que antes la resiliencia era prevención, había una crisis y luego recuperación, ¿no?
Y en este momento, a lo mejor lo que hemos conseguido es que la resiliencia sea prevención, gestión de crisis, o debería haber sido gestión de crisis, viendo todos los efectos cascada y todas las interdependencias que hay y los escenarios, y recuperación todo al mismo tiempo. Y esto no sé si hace que los expertos digitales en ciudades y la gente de la protección civil y de emergencias, que muchas veces no trabajan coordinados como en Tarrasa con la gente de digital y de Smart Cities, este fenómeno se haya reforzado. Es decir, protección civil, no sé si la gente en los otros ayuntamientos habéis podido trabajar de manera más coordinada con protección civil, que muchas veces protección civil o emergencias, pues bueno, están un poco aparte de todo el tema digital, ¿no? Es una cosa de las Smart Cities, nosotros tenemos nuestros sistemas de protección civil con los equipos, la policía, los bomberos, etc. Bueno, si os parece, yo doy mi opinión. Como dice Ignasi, bueno, hola Ignasi, nos conocemos ya desde hace ya un par de años. Nosotros desde un principio vimos clarísimo que había una enorme sinergia entre protección civil y el proyecto desde el punto de vista tecnológico de Smart City. También desde el punto de vista tecnológico de Smart City, porque entendemos que la resiliencia urbana, tal como la queremos aplicar, es un vector de mejora de la ciudad inteligente, ¿no? En el momento en que nosotros podemos coordinarnos mucho más, es una visión muy holística que hace que no solo se mejore en temas de eficiencia en diversos puntos, sino que de forma conjunta mejoremos a nivel ciudad. Y por tanto, para mí es un proyecto radicalmente importante y por esa razón tiene la preponderancia que tiene en los proyectos que desarrollamos habitualmente. Pero indudablemente siempre vimos que había esta relación protección civil, resiliencia. También es cierto que ahora se está demostrando que si no eres resiliente, si no tienes en cuenta, si no planificas, por muy buen gestor de crisis que seas, que aquí yo pienso que en estas latitudes tenemos cualidad para gestionar la crisis, o sea, estamos dotados desde el punto de vista de carácter para gestionar la crisis, pero por muy bueno que seas, improvisas y muchas veces fallas. Por tanto, hemos de empezar a planificar, hemos de empezar a pensar en lo que puede pasar y en cómo evitar que lo que pase nos pueda llegar a afectar. Es indudable que hay una relación, es indudable que nosotros la vimos y que por tanto se ha de ejercer y además entiendo que la gente de protección civil, y es una clara muestra que en Tarrasa se subieran al carro, la gente de protección civil enseguida lo vieron muy claro, porque desde el momento en que trabajamos desde el principio toda la organización en evitar que haya impacto, le aligeramos la vida a ellos. Por tanto, son los primeros interesados, ¿no? No sé si a nivel del resto de las ciudades se está trabajando así. Nosotros lo estamos trabajando así y lo vamos a seguir trabajando así. Y yo espero que sí. Espero que a partir de ahora haya una visión más clara de que la resiliencia y la protección civil tienen que ir de la mano. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, si no, Albert, yo te voy a lanzar una pregunta. Has compartido con nosotros un poquito, pues bueno, el trabajo que estáis desarrollando, ¿no? Ese trabajo que todavía no ha finalizado desde el Ayuntamiento de Tarrasa para trabajar el tema de la resiliencia urbana. Si algo, vamos, tenemos claro hoy en día, ¿no? Es que estamos viviendo una situación histórica. Entonces, bueno, cuando todo esto pase, que esperemos que bueno, sea pronto, aunque lo que es la normalidad nos va a costar un poquito, y retoméis, ¿no? Otra vez ese trabajo que venís haciendo en materia de resiliencia urbana. Sí, yo creo que algo hay claro, ¿no? Y es que el escenario que os vais a encontrar no es el mismo que dejasteis, ¿no? Antes de todo esto. Entonces, yo te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo vais a abordar este cambio de escenario, ¿no? ¿Cómo os va a afectar en este proceso que venís desarrollando? Bueno, indudablemente el impacto que estamos teniendo con la crisis nos va a afectar seguro que en la definición de los objetivos estratégicos, o sea, esta propuesta de objetivos estratégicos, que quería ser genérica para ser inclusiva, yo pienso que se va a orientar mucho hacia el tema sanitario, el tema asistencial y el tema social, que ya nos interesa, porque en el fondo de eso se trata, de salvaguardar la calidad de vida y la seguridad de la ciudadanía. Yo pienso que
cualquier proyecto de resiliencia y cualquier proyecto de Smart City tiene que estar orientado a eso, no tiene que estar orientado solamente a la eficiencia. O sea que, en ese sentido, bien. Y yo lo que creo es que nos va a afectar también en el sentido de que hemos de aprovechar la experiencia. Nosotros, perdón, en Terrassa ya estamos empezando a definir, por ejemplo, una encuesta para recoger las actuaciones o las formas de hacer que hemos tenido durante toda esta crisis y que pensamos que pueden consolidarse con el tiempo. Al final, estas crisis lo que hacen también es poner en tensión los procesos que se ejecutaban hasta ese momento. Y muchas veces los pone de manifiesto que eran inútiles o que su nivel de utilidad era relativamente baja, y en cambio vemos que cosas que quizá no tenían la importancia que tenían antes, ahora han aumentado de nivel de importancia de forma brutal. Yo creo que la sociedad en general cambiará a partir de ahora, habrá un antes y un después, no será un tema temporal y momentáneo. O sea, hemos de entender que el mundo ha cambiado a partir de o el mundo que conocemos, ¿no? Conocemos nuestro mundo, no es solamente Europa y el primer mundo, el mundo es mucho más, ¿no? Pero el mundo en el que estamos actualmente, en el que nos relacionamos, ha cambiado y por tanto hemos de cambiar con él, ¿no? Y hemos de cambiar las formas de hacer, ¿no? Y yo creo que hemos de sacar la parte positiva, hemos de aprovechar, aunque es una situación terrible y ha ocasionado muchísima tristeza y desgracia, hemos de sacar de esta experiencia la parte positiva. Siempre la hay, pero en este caso la hay, es muy importante. La parte positiva que nos permita mejorar. Tenemos proyectos de mejora ya definidos prácticamente a partir de la experiencia sufrida. Por tanto, esa creo que será nuestro impacto, nuestra evolución durante los próximos meses. Gracias, Albert. No sé si alguna más quiere intervenir. Bueno, pues si os parece, dejamos aquí la sesión. Agradecer una vez más a Albert pues, el hecho de que hoy nos haya acompañado y que haya compartido con todos y con todas nosotras la experiencia. Y nada, otra vez también daros las gracias a todos y a todos los que os habéis conectado. Y nada, espero pues, bueno, poder veros la semana que viene en el nuevo webinar, que pronto os diremos sobre qué temática será. Lo dicho, muchas gracias y nada, a cuidarse mucho. Gracias a vosotros. Eso, a protegerse mucho. Gracias. Hasta luego.